Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. La Biblia dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a los otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta hora llegamos a esta porción, y de hecho muy conocida en todo el cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo iba con sus discípulos en la barca y se durmió, y luego se desencadenó una gran tempestad. La vida de sus discípulos corría peligro. Ellos despertaron al Señor en medio de la aflicción y la dificultad y el temor por sus vidas. Nuestro Señor se despertó y reprendió a la tempestad, pero a la misma vez, después que hizo esto, reprendió a sus discípulos por su falta de fe, porque habían olvidado su fe. ¿Saben ustedes que, como lo dije al inicio, este es un relato bien conocido? Y a veces por la familiaridad del relato nosotros perdemos detalles importantísimos de las Escrituras. En esta tarde lo que yo quiero hacer es llamar su atención a algunos principios bíblicos que acá encontramos. Porque en muchas ocasiones nosotros nos sorprendemos de cómo los discípulos hicieron tantas cosas estando ahí el Salvador del mundo, estando ahí con ellos y acompañándolos con ellos, el Hijo de Dios. ¿Cómo podían hacer tales cosas? Muchos de nosotros en ocasiones nos hemos maravillado porque cómo ellos estaban tan preocupados en esta tempestad, si ahí estaba el Hijo de Dios. Pero saben ustedes que la verdad, hermanos míos, es que cuando nosotros prestamos atención a los eventos bíblicos relatados en las Escrituras, en muchas ocasiones nosotros encajamos cabal en la postura en la cual tuvieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en su día. ¿Qué es lo que he querido establecer? Es probable que a lo largo de este mensaje nosotros nos identifiquemos como que nosotros vamos a estar en esa barca, también dudando o perdiendo nuestra fe. Y como lo dije anteriormente, voy a llamar su atención al menos a algunos 4 principios bíblicos que emanan de esos versículos del 22 al 25. Y vamos a empezar, vamos a dejar la introducción. En el verso 22 se nos dijo que nuestro Señor ordenó a sus discípulos que partieran con él al otro lado del lago. Este relato que acá usted observa, que son nuestros versos bases del 22 al 25, lo encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Esto es en Mateo, Marcos y Lucas. Lucas dice que iban a partir al otro lado del lago, pero Marcos y Mateo
ellos le llaman el mar. No hay una equivocación entre ellos. Este es conocido como el mar de Galilea por los judíos. Pero Lucas, que no era un judío, sino un extranjero, él sabía que ese era un lago, no un mar. Entonces, cuando usted llega a esa postura, que Satanás no le vaya a decir o vaya a venir un incircunciso diciéndole, ves, hay contradicción en la Biblia. La Biblia no se pone de acuerdo y ahí donde menos prestas atención hay contradicciones. No. Este es el lago de Galilea, pero también es conocido como el mar de Galilea. Pero nuestro Señor le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago o del mar de Galilea, como usted le quiera llamar. El verso 23 nos dice que durante esa travesía se desató una gran tormenta, como es conocido para todos nosotros en la fe cristiana. La tormenta era de tal proporciones que la vida de los discípulos corría peligro. Y aquí nosotros encontramos el primer principio bíblico. ¿Saben ustedes que en el Evangelio y en las buenas nuevas, nuestro Señor Jesucristo nos llama a que sigamos en pos de Él? Nos llama a que nos asociemos con Él, a que tomemos una postura en la cual nos identificamos con Él. ¿Saben ustedes que si usted puede escuchar este llamamiento, esa es la mayor bendición que usted recibirá en toda esta vida? No hay una bendición tan grande como el hecho que pueda escuchar el llamamiento de Cristo y usted responda de la forma correcta. El responder de la forma correcta al llamado de Cristo significa que usted ha salido de muerte y ha entrado a vida. El que responda a las buenas nuevas significa que las puertas de los cielos se le son abiertas y que usted puede entrar al mismo trono de la gracia en todo momento, a toda hora. El que usted escuche este llamamiento y responda significa que el Dios eterno es su Padre, que Él es su Señor, que las promesas del pacto que en Cristo son sí y que en Él son amén, le pertenecen a usted. Significa que la bendición del cielo está a su disposición de par en par. Miren, hermanos amados, que Cristo nos diga, vengan en pos de mí, es la bendición más grande que un ser humano puede recibir en toda su existencia. Es una vida colmada de bendiciones. Es una vida llena de promesas. Y como nosotros pudimos observar cuando dimos inicio en este mensaje y leímos la escritura en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esos son a los que responden de la forma correcta al llamado de Cristo, que vengan en pos de Él. Ahora bien, quiero que comprendan lo siguiente. Y aquí está nuestro primer principio. Conocer las bendiciones de lo que significa estar en Cristo y con Cristo. Eso llena de sumo gozo. Eso nos llena de alegría. Nos arrebata de gozo. Pero quiero que comprenda lo siguiente. Cristo no solamente promete bendiciones y promesas. El apóstol Pedro lo puso de la siguiente forma. A vosotros se os ha concedido no solamente que creáis, sino también que padezcáis por su nombre. Aquí está el primer principio. Si usted va a seguir a Cristo, si usted le va a recibir como Señor y Salvador, si usted se va a identificar con Él, si usted le va a entregar la vida a Él, usted va a tener una vida de comunión con el Dios eterno, el Dios trino.
Pero por otro lado, Satanás se va a levantar. Satanás, el enemigo de su alma, se va a levantar de tal forma que él va a traer dificultades a su vida. El que vayamos junto con Cristo no significa, hermanos amados, que en nuestras vidas no van a haber tormentas terribles. No significa que en nuestra vida no va a haber sufrimiento. No significa que en nuestra vida no va a haber dolor. No significa que no vamos a perder el trabajo. No significa que no nos podemos enfermar del COVID y perder la vida. No significa que no nos va a dar un cáncer. No significa nada de eso. No significa de que podemos pasar por una cirugía de cualquier índole. Cristo no nos ha dicho que si vamos en pos de Él, esto va a ser un camino sin sufrimiento. Él no nos ha dicho que esto va a ser un camino lleno de riquezas y de salud, como establecen las iglesias apóstatas de la prosperidad. Él no lo ha establecido. De hecho, el primer principio que estamos observando, el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué pasó? Se levantó una gran tormenta que los anegaba. Estaba inundando el bote, estaba inundando la barca. ¿Saben ustedes de que ese gran comentarista bíblico, William MacDonald, dice que con mucha probabilidad esa tormenta quizás era una tormenta satánica, que Satanás quería quitarle la vida al Salvador y a sus discípulos? La verdad de las cosas, hermanos amados, es que si usted es un cristiano, Satanás va a poner todo el mundo contra usted. ¿Para qué? Para que usted viva una vida atemorizada y una vida cobarde. Y para que usted le dé la espalda a Cristo. Para que por ese atemorizamiento usted deje su fe. Usted abandone la fe. Es que saben ustedes que mientras usted no abandona esa fe, usted es un pueblo bendito que nadie le puede maldecir. Como no hay agoreros, hermanos amados, contra Jacob, tampoco hay maldición contra la iglesia, hermanos míos. ¿Pueden entender eso? Como no hay agoreros contra Jacob, no hay maldición contra la iglesia. Como Balaán dijo de que Israel era un pueblo bendito que no podía ser maldecido. Así se dice de la iglesia. Pero Satanás va a hacer todo lo posible y lo imposiblemente satánico y diabólico para que usted sea parte de la fe. Porque Satanás sabe que ahí va a tener control y dominio sobre usted. Y que ahí lo va a poder destruir. Cada uno de nosotros debemos de recordar, hermanos amados, de que estamos viviendo en un mundo caído, caracterizado por los efectos del pecado. ¿Qué significa eso? Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber tanta maldad en nuestras vidas. Las personas nos van a hacer maldades. Lo que me entristece a mí en el cristianismo es que cuando pasamos dificultades y angustias, el cristiano rápidamente olvida su fe. Es como que él está en esta barca con los discípulos del Señor. El cristiano en muchas ocasiones levanta el puño al cielo y se queja contra el santo. Se queja contra el Señor por la condición en la que se encuentra. Eso no debe de ser así, hermanos amados. Si nosotros podemos entender lo que la Escritura está estableciendo, y este es el problema. La iglesia está demasiado cómoda sin entendimiento. Pero eso no es culpa del Señor. Él ya nos dio su conocimiento. Él ya nos dio su palabra. El apóstol Pablo lo puso de esta forma. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo. Eso significa que tenemos la verdad que Cristo enseñó.
en las Escrituras. Pero hay de nosotros si descuidamos este conocimiento, si descuidamos esta verdad. Hay de nosotros. Entonces, para recapitular este primer principio, por un lado, estamos gozando de la protección de Dios en nuestras vidas. Y por el otro, el enemigo de nuestra alma estará siempre tratando de hacernos mal para que desconfiemos de nuestro Dios, para que abandonemos la fe. Como cristianos, tenemos que entender, hermanos amados, que estas cosas van a suceder. Esto no nos debe de tomar por sorpresa como que algo extraño fuera. Hay hermanos de nosotros desde la antigüedad que vivieron cosas peores. Difícilmente nosotros acá en América podríamos decir que tenemos dificultades como nuestros hermanos en otros continentes o en otros países están viviendo o vivieron, hermanos míos. Difícilmente. Cada uno de nosotros, y le hablo al pueblo cristiano, tenemos que estar preparados para resistir al diablo, como el apóstol Santiago lo estableció. Debemos de resistir al diablo. No nos postramos delante de él. Debemos de fortalecernos en Dios por medio de nuestro Señor. Permítame darle un segundo principio. El versículo 23 nos dice que mientras navegaban, el Señor se durmió. Y que cuando el Señor durmió en esa barca, se desencadenó la tempestad. Y que la vida de los discípulos corría peligro. ¿Qué momento nuestro Señor decidió tomar una siesta, hermanos amados? ¿En qué momento? Creo que acá estamos viendo la humanidad de nuestro Señor. Como cristianos debemos de entender esta doctrina gloriosa, hermanos amados. En nuestro Señor hay dos naturalezas. Él es verdadero hombre de verdadero hombre y verdadero Dios de verdadero Dios. Estaba cansado, se durmió. Esa es su naturaleza humana. Más adelante usted va a ver su naturaleza divina en esa misma barca. Pero en el segundo principio lo que le quiero enseñar, hermanos amados, es que cuando nuestro Señor dormía, estaban sus discípulos en medio de una gran tempestad. Y el Señor durmiendo. Era tal la tempestad que la vida de los discípulos corría peligro. Esa barca estaba a punto de hundirse, de naufragar por las grandes olas. En muchas ocasiones en nuestras vidas estaremos en momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos llenos de sufrimiento, de angustia, de dolor, de penuria, en momentos en los cuales vamos a tener que batallar y parece que nadie está ahí para ayudarnos. ¿Saben ustedes que esos momentos cuando no hay nadie, cuando nosotros nos levantamos y miramos a los lados y no hay quien ayude? Los hijos de Dios solemos buscar con más insistencia al Señor. Pero aquí está el segundo principio. Muchos de esos momentos parecerá que el Señor está durmiendo. Parecerá que el Señor no escucha.
Parecerá que al Señor no le importa lo que nos está aconteciendo. Cuando tengamos mucho sufrimiento y mucho dolor y parezca que nuestro Salvador duerme o que está alejado de nosotros, ese es un momento de dificultad terrible, hermanos amados. Es un momento en el cual Satanás dirá y susurrará en sus oídos que blasfeme el nombre del Señor, que desconfíe del Señor. ¿Saben ustedes que eso suele suceder mucho en el cristiano? Y los cristianos caen redondos ante tal tentación. Se le llama a un cristiano, por ejemplo, un doctor y le dice, tiene cáncer. El cristiano puede ir en oración y aquello queda en las manos del Señor, en su providencia, en su soberanía, en su voluntad. A muchos cristianos Satanás les susurra al oído y ellos levantan los puños contra el cielo. Se quejan, murmuran. Lo que yo quiero que usted entienda, hermanos amados, y quiero que comprenda esto, quiero que entienda esta doctrina. La naturaleza del Señor que nosotros tenemos, la naturaleza del Padre que tenemos, la naturaleza del Dios al que servimos y adoramos, es que Él nunca duerme. Él nunca abandona a los suyos. Quizás la madre nos puede abandonar. Quizás lo que nos dio a luz nos puede desechar. La Biblia dice eso. Con todo, yo no los abandonaré, dijo el Señor. Quizás hay momentos en los cuales usted tendrá un gran dolor, un gran sufrimiento. Usted tendrá angustias no solo en el cuerpo, sino espirituales. Y usted no sabrá el por qué. Y usted clama al Señor y clama y clama y clama. Y Él parece que está durmiendo. Pero Él está bajo el control. Él está bajo el control de todo. Usted está bajo su cuidado amoroso, hermanos amados. Eso es providencia. El apóstol Pedro entendió eso. Estaba en la cárcel. Y estaba a punto de morir. Y la Biblia dice que dormía. ¿Cómo puede ser eso posible? Nos dicen que tenemos un cáncer y no dormimos de bravos con el Señor. Solo si podemos entender la providencia del Señor vamos a descansar y confiar en su gracia y confiar en su carácter de fidelidad. Él nunca duerme. Él nunca se olvida de los suyos. La única causa por la cual Él en ocasiones permita que nosotros pasemos por sufrimientos extendidos, hermanos amados, es porque Él quiere probar nuestra fe. Es porque Él quiere hacernos crecer en paciencia, de tal forma que nosotros seamos fortalecidos. De tal forma que nosotros demos ese fruto espiritual para honra y gloria de Él. A veces son dificultades, hermanos amados, purificadoras. ¿Alguna vez ha leído usted el Salmo 88? Ese es el salmo más triste en toda la Escritura. De hecho, ese es uno de los capítulos más tristes en toda la Escritura. El salmista no halla consuelo en todo ese salmo.
Él no haya consuelo. Él habla de sus experiencias, él habla de su aflicción, él habla de su dolor, de su continua tristeza durante todos esos 18 versículos. Por cuestiones de tiempo no los puedo leer. Pero hágale un favor a su alma. Lea ese salmo en su hogar. En el versículo 15 de ese Salmo 88 y versículo 16, el salmista dice: yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus temores. Él concluye el Salmo diciendo: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Miren, hermanos amados, el salmista no llegó a otra conclusión más que la ira del Señor estaba sobre la vida de él. A este hombre santo le iba de mal en peor. Sus amigos, sus compañeros y sus conocidos los habían abandonado. Y aquí está él. ¿Qué está haciendo? El verso 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. No importa cuán mal está yendo, no importa cuánto está sufriendo, no importa cuánta agonía, tristeza, angustia, sufrimiento, quebranto hay en su vida. Él está clamando a su Dios. Su oración se presenta de mañana delante de su Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever por un pequeño sufrimiento a blasfemar el nombre del Señor? A desconfiar de su fidelidad. No debe de ser así. Dios nos libre de que eso suceda. Escuche lo que dice una fuente desconocida acerca de este salmo. Y cito: solamente hay un salmo como este en la Biblia para ilustrar lo raro que es tener una experiencia semejante. Pero hay uno para asegurar a los que más desesperadamente se ven afligidos de que Dios no los abandonará. Quizás usted puede estar en momentos de dificultad y de angustia, pero si usted es un hijo del Señor por la fe en Jesucristo, usted puede dormir confiado en esta noche. Usted puede confiar que el Señor no le abandonará. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura. Entonces, en este segundo principio, para recapitular, puede ser que parezcamos abandonados por un momento, pero no debe de murmurar en ese momento. No debe de blasfemar el nombre del Señor en ese tiempo. Cuando es la hora de la prueba, permanezca firme. Si la prueba es tal que usted tiene que pisar el valle de sombra de muerte, píselo con gozo. Camine con gozo. Muchos santos caminaron por ese valle y lo hicieron en victoria. En victoria. Déjeme darle un tercer principio. En el verso 24, después que en el verso 23 nos dijo de que la vida de ellos corría peligro por la tormenta en el lago, en el verso 24 nos dicen de que los discípulos vinieron al Señor
y le despertaron. Esto fue lo mejor que ellos pudieron haber hecho, despertar al Señor. Cuando nuestro Señor despertó, Él se levantó en favor de los suyos. Cuando usted tenga una dificultad, busque al Señor. Búsquele. Cuando Él despierte y cuando Él se levante, mejor dicho, en favor de usted, su tristeza y su angustia se va a convertir en gozo, déjeme decirle eso. En medio de la prueba y del sufrimiento, busque al Señor con corazón sincero. Todos aquellos que le buscan de corazón sincero, hermanos amados, rápido verán su gracia, su misericordia y su favor. Ellos rápido encontrarán socorro. Rápido serán fortalecidos en la fe. Saben ustedes que en muchas ocasiones, otro motivo por el cual el Señor permite que las dificultades lleguen a nuestras vidas es porque nosotros no tenemos mucha comunión con el Señor. Como lo dije anteriormente, cuando nadie nos puede ayudar aquí en la tierra, corremos al Señor. Creo que es parte de la naturaleza del hombre. Miren los impíos. No quieren del Señor. Pero tienen una dificultad. Ahí están buscando a los cristianos para que oren por ellos. Es difícil para mí ese cuadro. El Señor se levanta en favor de los suyos, no de los impíos, hermanos míos. La iglesia sin entendimiento y sin conocimiento es la que dice, sí, el Señor va a bendecir al que no es cristiano. La Biblia no enseña esto. La Biblia dice de que la ira del Señor está contra los impíos todos los días. Todos los días. Como en esta barca el Señor se levantó para socorrer a los suyos, así es en esta vida. Él se levanta para socorrer a los suyos cuando ellos están en dificultad. La Biblia no dice que el Señor enjugará las lágrimas de los impíos. Los impíos quieren las promesas, pero no quieren entregarle la vida a Cristo. El Señor le dijo a Israel que había vivido como una novia indómita. ¿Acaso yo los voy a apacentar como corderos? Le dijo. Viven sin Dios en su vida y quieren vivir con el beneficio que Dios le da a su pueblo. ¿Qué locura es esa? Cristo se levanta por su pueblo. Es probable también que nuestro Señor permita en muchas ocasiones que nosotros pasemos por momentos de dificultad en nuestra vida, para que no nos engrandezcamos, hermanos. Si usted tiene un don un poco visible, es peligroso que usted sea sujeto a dificultades, para que no se engrandezca. Para que permanezcamos humildes. Porque desgraciadamente la bendición del Señor en muchas ocasiones, esa bendición debe de ser para un bien. Y por la falta de comunión o la falta de sinceridad y de amor al Señor y la falta de fidelidad, esa bendición se vuelve para un mal en nuestras vidas. Tal como se le dijo a Israel, te engordaste y tiraste coces. Israel se vio fuerte y se volvió contra su Dios.
Cuidémonos nosotros de que eso suceda. Hay algo que no quiero que usted pierda de vista de ese verso 24. Y quiero que lo lea conmigo una vez más. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Cristo reprendió al viento y a las olas. Y hubo serenidad, está diciendo el texto. Se tranquilizó el ímpetu de aquella tormenta. Cuando estuve en El Salvador viendo a mis padres, fuimos a hacer un mandado cerca de ahí en La Unión con mi hermano. Y fuimos a comer ahí a la playa. Y lo que más me maravilló fue ver el ímpetu del mar. Y ver cómo ese ímpetu se queda hasta en el límite que el Señor le ha dado. Tal como la Biblia lo especifica. Él le puso un límite y le dijo: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Hasta ahí llega. En este versículo 24, no solo nos debe llamar la atención que el Señor se levanta por los suyos, sino que nos debe llamar la atención, hermanos amados, la obediencia con la cual la creación inanimada responde a su Creador. Cuando Cristo da una voz a su creación inanimada, ella responde. En esta barca le dijo a la tormenta y al mar: calla. En el texto paralelo dice: enmudece. Acá dice que lo reprendió. Y saben ustedes que la creación inanimada no fue desobediente. Cayó, enmudeció y escuchó esa reprensión. Esas olas violentas cesaron su ímpetu. Solo los hijos de los hombres somos los rebeldes que no queremos escuchar la voz de nuestro Creador. Dice William MacDonald en el comentario de este capítulo 8 del libro de Lucas: en el resto de este capítulo, y cito, vemos a Jesús ejerciendo su señorío sobre los elementos, sobre los demonios, sobre las enfermedades e incluso sobre la muerte. Todas estas cosas obedecen a su voz. Acá nuestro Señor calmó la tempestad. Le dijo al viento y al agua que callaran. Los elementos obedecieron. En los siguientes versículos, el demonio, el endemoniado gadareno, los demonios son reprendidos. En el siguiente párrafo, hermanos amados, ¿qué sucede? Ahí tenemos a la hija de Jairo y a la mujer con flujo de sangre. Ellas también son sanadas. Todas estas cosas obedecen a la voz de Cristo. Solo los hombres son rebeldes a la voz de Cristo. ¿Cuánto este versículo, cuánto este capítulo 8 nos debería de avergonzar, hermanos amados, de entender que los vientos, el agua, los demonios, la enfermedad, la muerte, todo obedece a Cristo? ¿Qué somos nosotros para no obedecer a Jesucristo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Dice la Escritura.
Yo no sé cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros. El hombre es como hierba, dice la Escritura. Hoy en la mañana florece y en la tarde perece. Si nosotros comprendiéramos que somos polvo, nada más que polvo, ¿cómo nos atreveríamos a ser desobedientes al llamado de Cristo? Este capítulo 8 es un capítulo fundamental. Nosotros podemos ver el señorío de Cristo sobre toda la creación. Y como lo dije anteriormente, solo los hijos de los hombres son los rebeldes. ¿A cuántos de los que me escuchan en esta hora Cristo les ha llamado por tanto tiempo? Y son peores que los demonios que no obedecen. Son peor que la muerte que no obedecen, pues la muerte ya había reclamado la vida de la hija de Jairo. Pero cuando Cristo le llamó, la muerte tuvo que retroceder a su ímpetu. Los demonios tuvieron que retroceder. Los demonios se postraron delante del Señor. La enfermedad se postró. Los elementos callaron. Obedecieron. ¿Cuántos de los que me han escuchado por mucho tiempo han escuchado este llamado de mis labios y de otros labios y no son obedientes? ¿Qué excusa van a dar aquel día? Acá les he presentado en esta hora que toda la creación obedece a Cristo. ¿Qué excusa dará usted para no obedecer a Cristo en esta hora? Quiero darle un último principio. Y quiero que observe el verso 25. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? En ese verso lo primero que nosotros observamos es que nuestro Señor reprendió a sus discípulos por su poca fe o porque olvidaron su fe. Quiero que entiendan esto, hermanos míos. Ninguno de nosotros debemos de caer en esta condición de olvidar nuestra fe. No importa cuál sea la dificultad. No importa cuál sea la angustia. No importa cuál sea el momento en el cual usted está pasando y está viviendo. No puede abandonar su fe. No puede olvidar su fe. No puede rebelarse contra Cristo. No podemos dudar de su fidelidad. No podemos estar viviendo pensando que Él nos ha olvidado o nos ha abandonado. Él está con nosotros. Él está por nosotros. La Biblia establece que aquellos a los cuales Él ha salvado, ellos viven para Él. Y que ellos viven en Él. Una vez más, no importa cuál sea la dificultad. No desconfíe de su Salvador. No desconfíe de su Señor. Como lo dije al principio, este relato en el cual nuestro Señor calma la tempestad
aparece en los 3 evangelios sinópticos. Yo quiero llevarlo al pasaje paralelo en Marcos, donde se relata lo mismo. En el capítulo 4 del libro de Marcos, desde el versículo 35 hasta el 41 se relata lo que nosotros observamos en el capítulo 8 y versículo 22 al 25 del libro de Lucas. Pero en Marcos yo quiero que usted lea 2 versículos conmigo. El versículo 40 y el 41. Y la Biblia dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Escuchen eso. El Señor les dice, ¿por qué están acobardados? ¿Por qué están dudando? ¿Por qué están abandonando su fe? ¿Por qué no pueden confiar? Pero esto es lo que yo le quiero enseñar a usted. Ellos estaban con temor en medio de la tormenta. Pero cuando ellos vieron la manifestación gloriosa del poder de nuestro Señor, ¿qué nos dice el verso 41? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos tuvieron temor primero por sus vidas en la tormenta. Pero cuando vieron el poder de Cristo, ellos olvidaron ese temor por su vida. Y la Biblia dice que temieron con gran temor estar delante de la omnipotencia, estar delante de la divinidad, estar delante del Señor Jesucristo. Ellos temieron con gran temor. Muchos de nosotros en ocasiones tememos y somos cobardes en los momentos de prueba. Pero acá estamos observando a los discípulos de nuestro Señor Jesús tener mayor temor delante de su presencia que el perder sus vidas. Ya casi vamos a terminar. Y yo quiero que usted se vaya con este pensamiento. Que cada uno de nosotros tema con gran temor el dudar de la fidelidad de Cristo. El dudar de su misericordia. El dudar de su compasión. El dudar del mismo amor con el cual Él ha amado a su iglesia. Saben ustedes que porque nosotros los cristianos no hemos aprendido a temer con este gran temor con el cual los discípulos temieron delante de Cristo, es porque nosotros somos muy rebeldes contra el Señor. Es por lo cual nosotros pecamos mucho contra el Señor. Es por lo cual cuando estamos en dificultad levantamos el puño contra el cielo, levantamos el puño contra Cristo y nos atrevemos a decirle a Cristo y a murmurar contra Cristo y a criticar su voluntad, su providencia. Si las cosas no pasan como nosotros queremos, murmuramos contra el Señor. Es porque no hemos aprendido a temer con este grande temor. Pero nosotros somos como Jonás. En el capítulo 1 del libro de Jonás, cuando Jonás también estaba en tempestad en el mar. Y vinieron a él los de la nave. Y lo empezaron a interrogar. Él dice en el verso 9, y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, que hizo todo, está diciendo. Es como un término hebraico, se está refiriendo a toda la creación. ¿Cómo es posible que él tenga temor del Señor en ese punto si está huyendo de su voluntad? Y si en algún punto podemos aceptar que esto es temor, es un temor demasiado deficiente, hermanos amados. Este es un falso temor. ¿Cuántos de los que me escuchan en esta hora dicen, bueno, no soy el mejor cristiano, pero temo al Señor? ¿Cuántos de los que me escuchan en esta hora han abandonado el cristianismo por este mundo? Y dicen, pero yo tengo temor del Señor. Eso no es temor. En lo absoluto es temor. Es cualquier cosa menos temor. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 8 y versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es temor del Señor. Pero si usted tiene una vida caracterizada por el pecado, si usted no le interesa lo que el Señor dice, si vive con soberbia, si es desobediente a la voluntad del Señor y vive con arrogancia, el Señor le dice lo que es bueno, le enseña cuál es el camino, le enseña el evangelio, le enseña a Cristo. Y a usted no le interesa, no diga que tiene temor. No diga que tiene temor. Usted no tiene temor en lo absoluto. El libro de los Salmos. En ese Salmo 19, sí, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Hay muchos cristianos como Jonás. Temo a Jehová. Pero ese temor no es obediente. Es desobediente. Es un temor que no permanece en lo absoluto. Que Satanás no nos engañe, hermanos amados. Si usted en verdad teme al Señor, se va a apartar del mal. Va a ser obediente a su voluntad. Va a permanecer en el camino. En un camino limpio. Porque el temor de Jehová es limpio, dice la Escritura. Que Dios nos ayude a que no temamos por nuestra vida, sino que temamos el ser desobedientes a Él. Que temamos el estar delante de la presencia del Señor Jesucristo con una vida caracterizada por la inmundicia. Que temamos el llamarnos cristianos y no ser verdaderos cristianos. Que temamos el tener una falsa identificación con Cristo. Creo que esta doctrina fue bien entendida por la iglesia primitiva. Ellos no temían a sus vidas. Los primeros cristianos no les importó entregar sus vidas en medio de preocupación, de persecución. Ellos sufrieron el despojo de sus bienes. Ellos sufrieron que se les quitara la vida. Y lo hicieron con gozo. Lo hicieron cantando. Lo hicieron alabando al Señor. ¿De dónde sacaron esa fortaleza?
creyeron a la palabra, hermanos amados. Encomendaron sus vidas al Señor. Amaron al Señor más que a sus propias vidas. Temieron el deshonrar al Dios Trino más que guardar sus propias vidas. Creo que en este punto, hermanos amados, todos debemos de pedir perdón a nuestro Señor porque en un sentido todos hemos desconfiado en medio de las pruebas. Todos hemos murmurado en medio de las pruebas. No hemos esperado pacientemente. Nos hemos quejado. Esto no trae honra ni gloria a Dios. Para ir terminando, todos estos actos maravillosos, como la forma en la cual nuestro Señor se levantó en favor de sus discípulos y calmó la tempestad, y los demás actos que hemos observado aquí en este capítulo 8, como la sanidad de ese endemoniado gadareno, ese joven, la sanidad a esta mujer con flujo, y la forma en la cual el Señor le restauró la vida a la hija de Jairo. Todos estos prodigios o estas señales asombrosas de poder son señales irrefutables que apuntan, hermanos amados, a la deidad de Cristo. Jesucristo en verdad era quien Él decía ser, hermanos míos. Él dijo que Él era el único Hijo de Dios. Todas estas porciones nos manifiestan que en verdad Él era quien decía ser. Usted puede descansar confiado, sabiendo que tiene al verdadero Cristo si ha puesto su fe en Él. No un Cristo extraño, sino al verdadero Hijo de Dios. Al único. A Dios manifestado en carne, tal como dice Primera de Timoteo en capítulo 3 y versículo 16. Porque eso es lo que es Él, Dios manifestado en carne. Para terminar, maravillémonos de cómo nuestro Señor obra en favor de su pueblo en el momento en que más le necesita. Es que si usted hace un repaso por su vida, usted va a ver la misericordia del Señor y su gracia en todo momento, en toda hora, en todo minuto, en todo segundo de su vida. Vivamos agradecidos. Fortalezcamos nuestra fe. No dudemos de la fidelidad de Cristo. Esperemos en su gracia en todo momento. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si hay alguien quien quiera entregar su vida al Señor, bien puede en esta hora. Gracias por la reverencia a la palabra del Señor y Dios les bendiga. Vamos a ir en palabras de oración. Una vez más, Dios los bendiga. Amén.